Bien, pues hablemos de la vocación, pero quiero antes pedir la dirección de Dios. Padre, en esta hora te pido que tu gracia sea, y mi Dios, principalmente conmigo y con cada uno, que la palabra que nazca de tu corazón sea sembrada en nuestros corazones y que esto nos lleve a entender, comprender la razón por la cual estamos aquí. Gracias por eso que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hablar de vocación, pues es hablar, como dice Efesios 4:1, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden, que caminen, como es digno de la vocación con que fueron llamados. Lo vamos a ver más adelante, la definición de vocación, pero básicamente vocación es un llamado. Viene de vocare, latín vocare, que es llamar, o del griego kalein, que también significa llamado. Es una proclama, es una invitación, es una convocación. Y cuando habla aquí, el apóstol Pablo dice, dignos de la vocación con que fueron llamados. Habla de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón por hacer. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón por hacer. Es decir, si en pocas palabras alguien me dijera, ¿qué es vocación? Es lo que Dios ha puesto en tu corazón por hacer. Lo que dijo Nehemías. A nadie les había dicho los planes que Dios había puesto en mi corazón por hacer. ¿Qué es un llamado? Es aquello que Dios ha puesto en tu corazón por hacer. Y obvio, sabemos que primero, como dice la Escritura, dice, para fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto. En primer lugar, ser. Prepararse para hacer. Ser para hacer. Primero, esa vocación que Dios siembra en nuestros corazones es algo que Dios deposita en un corazón transformado, en un corazón que le pertenece, en un corazón que es suyo. ¿Habrá equivocaciones? Sí. ¿Habrá errores? Sí. ¿Habrá caídas? También. Pero ese corazón sigue siendo del Señor. Y el Señor, en un corazón que es suyo, Él siembra ese llamado, siembra esa vocación, lo prepara, lo capacita, lo habilita para poder llegar a ser. Y cuando decimos llegar a ser para hacer, es el destino de nuestra vida. Es la razón por la que estamos aquí. Entonces, qué increíble cuando dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación, o sea, de lo que Dios puso en tu corazón, con que fueron llamados. Entonces, esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Dice la Escritura, los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los prudentes saben a dónde van, a qué camino. Repito, en ese camino a veces nos desviamos, a veces, pero nos regresa el Señor. A veces nos caemos, pero 7 veces cae y lo levanta. A veces nos detenemos, o sea, a veces nos cansamos y decimos, quiero descansar, pero no dejamos el camino. Pero un camino no es para vivir en él. No sé si me estés explicando, pero voy a decir, un camino no es un camino para vivir en él. Es para transitar, es para caminar. Repito, a lo mejor a veces nos desviamos, a veces quizás algo pasa y algo nos detiene,
pero vamos a seguir. El camino no es para vivir en él. El camino es lo que nos lleva hacia donde vamos, hacia nuestra vocación. Y durante todo ese camino vamos evolucionando en ese llamado y nos vamos transformando en ese llamado y vamos caminando conforme a ese llamado. Pero el camino no es para vivir. Hace un momento estaba yo recibiendo un mensaje de Sergio Sánchez, el asistente del pastor Juan, y me está diciendo, ya vamos rumbo a donde quedamos de vernos más tarde. Y dije, correcto. Y dice, ya vamos en el camino. O sea, ellos tienen un destino a donde llegar. Ellos tienen un lugar a donde van a llegar. El camino no es su destino. El camino es la forma para llegar a donde tenemos que vernos más tarde. Entonces, en el camino no vamos a detenernos. Amados, si algo ha pasado en nuestra vida, algo ha pasado en nuestra vida que nos ha detenido en ese proceso, y no te des por vencido, no te des por vencida. Si te caíste, levántate, y si has entrado en una área de confort, levántate. El Señor Jesús, el Padre, o sea, Dios le dijo al pueblo de Israel, ya ha pasado mucho tiempo aquí en el monte Sinaí, o sea, ya han pasado mucho tiempo aquí, levántense y sigan adelante, porque este no es su destino, esto es parte del camino, y van a encontrar muchas cosas en el camino, van a encontrar pruebas, dificultades, adversidades, van a encontrar enemigos que enfrentar, muchas cosas, el desánimo, el cansancio, el agotamiento, el sentirnos quemados, todo eso es parte del camino. Pero no nos vamos a detener y vamos a tener momentos gloriosos, preciosos, maravillosos en el camino, pero no nos vamos a detener ahí. Tenemos que seguir hasta el final, a cumplir el ser dignos de ese llamado. Pero los prudentes saben a dónde van, saben a dónde van. Así que cuando pasa algo en el camino, nunca te vas a olvidar de a dónde vas. Si algo te detuvo, nunca vas a olvidar a dónde vas. Si algo te pasó, nunca vas a olvidar a dónde vas. Porque el Señor es quien nos ha llamado. Amén. Ok. Hablar de vocación es, repito, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón por hacer. Y para esto yo quiero hablar un poquito secularmente, algo secular, un ejemplo secular. Y quiero hablarles de un mexicano, de padres españoles que estuvieron aquí en México, pero quiero hablarte sobre esto y la importancia de lo que él hizo. ¿De quién estoy hablando? De Carlos Prieto. Carlos Prieto es una historia de vocación. Él desde pequeño pues estuvo viviendo y cumpliendo pues, la vida normal, como todo hijo de padres estuvo. Y bueno, le gustaba un poco la música y se apasionó un poco por la música, pero después se metió a un instituto cuando en sus estudios se metió a un instituto muy difícil de entrar en los Estados Unidos, que es el Instituto de Massachusetts, que solamente casi los genios entran ahí, y hizo la prueba porque dijo, pues yo quiero ver, había algo también, deseo de él, y entonces entró en esa universidad y tenía que mantener unas calificaciones altísimas para poder permanecer en esa universidad. Y cuando él estudió la carrera de ingeniería y estudió la carrera de economía en esa universidad, la termina, logró graduarse con honores, regresa a la Ciudad de México, llega a un estado aquí que se llama Nuevo León, a una ciudad llamada Monterrey, y a empezar a trabajar en una empresa muy importante en México, que es Fundidora Monterrey. En sus tiempos, wow, así lo increíble, la Fundidora Monterrey. La empresa, una de las empresas después de Petróleos Mexicanos, una de las empresas muy importantes, privadas, de aquí en México, pero una empresa muy importante.
empezó a ascender Carlos Prieto y llegó a ser el presidente general de la fundidora Monterrey. Y todo lo que él hacía con éxito. La empresa la llevó todavía aún más a otro nivel. Y entonces todo el mundo admiraba a Carlos Prieto por su capacidad de liderazgo. Todo el mundo admiraba a Carlos Prieto por lo que había dentro de él, y esa capacidad, esa inteligencia que tenía para resolver problemas. De hecho, Fundidora Monterrey compraba otras empresas quebradas que no funcionaban. Carlos Prieto las levantaba desde la quiebra a hacer empresas productivas totalmente. Esto era lo que hacía Carlos Prieto. Un hombre de negocios, un funcionario industrial, un hombre de una capacidad impresionante en el mundo secular, increíble. Todo el mundo lo admiraba. Directores y presidente del consejo de administración, todos felices. Pero en una junta del consejo, donde él era presidente, en una junta de los principales empresarios, Carlos Prieto renuncia. Dice, señores, dijo, renuncio, no puedo seguir aquí. Y entonces todo el mundo se alarma, se preocupa y dicen, a la competencia, te vas a la competencia, Carlos, o sea, todavía tienes mucho por dar, o sea, ¿por qué te vas? Y la respuesta de él fue muy clara. Señores, renuncio, porque no puedo seguir traicionando mi vocación. ¿Se le quedaron viendo? Así como que, ¿qué estás diciendo? Sí, señores, renuncio. No puedo seguir traicionando mi vocación. Mi vocación me llama. No puedo seguir traicionando mi vocación. Carlos, tu vocación es esta. Eres un hombre de éxito. Eres un hombre de los pocos que han logrado levantar esto y tener un éxito impresionante. Carlos, esta es tu vocación. Esto es lo tuyo. Para esto naciste, Carlos. Y le dijo, señores, no, renuncio. No puedo seguir traicionando mi vocación. ¿Y cuál es tu vocación, Carlos? Tocar el violonchelo. Tocar el violonchelo. Y entonces todos se le quedaron viendo, Carlos, necesitas vacaciones. O sea, Carlos, a ver, perdóname, permíteme, Carlos, no, estás muy estresado. O sea, a ver, espérame, dejar todo esto, podría tocar el violonchelo, Carlos, es mi vocación, es mi llamado, esa es mi vocación, tocar el violonchelo. Obvio, todo el mundo, entre risas, yo creo, preocupación, y algunos quizás diciendo, manden a llamar al médico, o sea, aquí Carlos necesita, manden a llamar a los psicólogos, a los psiquiatras, Carlos necesita algo, o sea, ¿qué le está pasando a Carlos? Y él muy serenamente dijo, señores, renuncio, no puedo seguir traicionando mi vocación. Carlos Prieto, en sus escritos, puedes meterte al internet, busca toda la historia de Carlos Prieto. Es muy difícil porque normalmente hablan de lo que ahora es Carlos Prieto. ¿Quién es Carlos Prieto? Actualmente uno de los más grandes violonchelistas del mundo. ¿Quién es Carlos Prieto? Uno de los más grandes violonchelistas del mundo. Ese es Carlos Prieto. Ese es aquel que no dejó de renunciar a su vocación. Es aquel que no pudo seguir en un camino que él sabía que no era lo suyo, que era bueno en eso, que era capaz en eso, pero él dijo, quiero trabajar y esforzarme en mi verdadera vocación.
Mira lo que escribió Carlos Prieto, tengo aquí una definición, y dice: si me hubiera dado cuenta de lo difícil que era esa transición, o sea, de lo industrial, de lo empresarial a lo musical, dice, si me hubiera dado cuenta de lo difícil que era esa transición, a lo mejor no me hubiera atrevido. Pero por fortuna, no me di cuenta y me atreví. Regresé a mi verdadera vocación, que es el cello. Regresé a mi verdadera vocación, que es tocar el cello, el violonchelo. Hoy, métete a su página, es uno de los más grandes violonchelistas del mundo. Cuando Carlos Prieto salió del mundo empresarial, todo mundo decía, déjenlo, que se vaya, déjenlo, que vaya para allá. En unos meses se va a dar cuenta que eso no es lo suyo y va a regresar. Cuando entra al mundo musical, en el mundo musical está diciendo que lo que quiere hacer, y todos los músicos y directores de orquesta y todo lo que hacían decían, déjenlo, es un capricho de él. En pocos meses se va a dar cuenta que no es lo suyo y va a regresar de donde vino. Carlos Prieto se encontró en medio, en el aire, flotando. Renunció al mundo empresarial para meterse en un mundo que desconocía y que no lo aceptaba, lo rechazaba. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo, que quería juntarse con los cristianos de Jerusalén y no lo dejaron? Bueno, algo similar estaba sucediendo con esto. Algo similar estaba sucediendo con esto. Así que quería compartirles eso, para que vean cuando hay algo en el corazón, y estoy hablando secularmente, pero lo que pone Dios en el corazón del hombre es como el profeta, no quería, y dije, no, Señor, pero había un fuego consumidor dentro de mí que no pude resistir, o sea, eso se llama vocación, eso se llama llamado, eso se llama lo que Dios puso en tu corazón y no vas a poderlo resistir. Bien, hablemos de lo siguiente también. Normalmente la pregunta que todo mundo nos hace y todo mundo nos dice cuando somos pequeños, somos niños o adolescentes, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Y obviamente pues todos nos quedamos así, y lo primero quizás que se nos ocurra es lo que está haciendo los papá o mamá, o todos queremos ser bomberos, ¿no? O si es muy aficionado a algún deporte, quiere ser como alguno de esas personas que son futbolistas o deportistas. El tema es que muchas veces los niños, los adolescentes, quieren ser lo que representa para ellos un modelo. Un modelo. Y como padres, tíos, abuelos, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es de dirigirlos de lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Son flechas que esas flechas no se pierdan, que no se desvíen, sino que den al blanco, a la vocación, a su llamado. Si a veces tus hijos sientes que se han desviado, no te preocupes,
hablando con un amigo pastor, le di, y hablando que me decía de sus hijos, dije, no te preocupes, mis hijos también estuvieron de vacaciones, de vacaciones. Y después de terminar sus carreras, mis hijos, cuando tenemos carreras, hablamos con ellos y les dijimos, como padres hemos cumplido, les hemos dado una carrera, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Y lo doy gracias a Dios porque ellos dijeron, queremos servir a Dios. Queremos servir a Dios. Es una responsabilidad grande y solamente por gracia ha sido, por gracia. Pero como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Enfoquémosle correctamente. Muy bien. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? La vocación es un llamado, es un propósito, es lo que Dios ha puesto en tu corazón por hacer. Es lo que Dios ha puesto en tu corazón por eso que está ahí, que te está quemando, que no te deja tranquilo, que termina el día y dices, wow. Carlos Prieto, él decía que después de una jornada agotadora en su trabajo, en la industria, mucha presión, mucho estrés, y se llegaba a su casa y cansado, agotado, se disponía a descansar. Dice, y cuando llegaba a descansar, dice, ahí había un instrumento que pareciera que me estaba llamando. Dice, yo no podía irme a dormir sin antes tocar el cello. Mi vocación, dice, me estaba llamando. Eso es la vocación, lo que hay en tu corazón por hacer. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Si sabes a dónde vas, si sabes hacia dónde te diriges, repito, en el camino pueden pasar muchas cosas, pero si sabes a dónde vas, si tienes firme tu vocación y elección, te vas a mantener firme. O sea, no vas a desistir, no vas a renunciar, no vas a dejar las cosas a un lado. Ese es tu llamado. Pase lo que pase, porque escucha lo que dice la palabra del Señor. Porque los dones y el llamamiento, la vocación de Dios son irrevocables. No puedes renunciar a ellos. No puedes renunciar. Tenemos que continuar y tenemos que seguir. Algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta con esto, el tema de la vocación. 1. No vienes a buscar tu vocación. Tu vocación te trajo aquí. O sea, en esta tierra no vienes a ver cuál será mi vocación, cuál será mi voy a buscar. Como decía Enrique, ¿no? Desde niños nos llevaban con los orientadores vocacionales. ¿Qué era un orientador vocacional? Nos hacían test o nos hacían preguntas y nos decían, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? Y a lo mejor algunos decían, yo soy bueno para nada. Bueno, al menos eres bueno para algo. O sea, está bien, o sea, no pasa nada. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué quieres? Y repito, y pues así como que andábamos medio divagando un poco, ¿no? Y luego quiero también agregar un poco. Yo estudié en una universidad, la carrera de administración, en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y recuerdo que estaba yo en primer semestre empezando y nos tomamos un compañero pues ahí en el salón, empezamos a platicar con él y todo, a conocernos todos, y él dice, bueno, yo estudié 2 años medicina y estoy aquí. Y nos quedamos así viendo, ¿medicina? ¿Qué tiene que ver medicina con administración? ¿No? Y la primera reacción que nosotros tuvimos anda perdido. O sea,
O sea, este tiene problemas. A ver, espérame tantito. Está en medicina y si después de 2 años él dijo que esa no era lo suyo. Todo el mundo como que critica y juzga y a lo mejor hasta decimos, no, pues no te juntes con él porque se te va a pegar esa. No, pero ¿saben qué? Se requiere mucho valor de decir, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que hay en mi corazón por hacer y voy a hacer lo que hay en mi corazón por hacer. Es mucho más valiente eso que quizás, porque pasó también, que muchos terminaron sus carreras, empezaron a trabajar en sus carreras, pero no era su verdadera vocación. Creo que me estoy explicando. No vienes a buscar tu vocación. Tu vocación te trajo aquí. Recuerda, somos cuerpo, alma y espíritu. Eclesiastés dice, cuando aquí terminamos, cuando aquí decimos, ahí nos vemos, ya se terminó mi tiempo en esta tierra, dice, el cuerpo regresa de donde fue tomado, del polvo, Pau. Y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Entonces, este cuerpo es mi estuche, mi alma es lo que yo soy, mi alma son mis sentimientos y pensamientos que han sido heredados de mis padres. Mi temperamento ha sido heredado de mis padres. Esas son mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mi entorno, como voy formando. Pero el espíritu me lo dio Dios. Y en ese espíritu, que cuando hubo aliento de vida en mí, cuando yo nací, y aún desde el vientre, ese espíritu estaba en mí. Y en ese espíritu que Dios dio, venía ya el ADN de una vocación. Venía ya la razón de por qué estoy aquí. No vine a buscar mi vocación. Mi vocación me trajo aquí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. O sea, el Señor ya había un propósito, ya había una vocación, ya había un llamado, ya había un proyecto de vida, ya el Señor lo tenía determinado y pues andamos ahí y cuando de repente encontramos al Señor y entonces el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad, el propósito, la vocación, el llamado que Dios puso en nuestro corazón, el cual es bueno, agradable y perfecto. Y cuando nosotros lo alcanzamos, lo vemos, lo palpamos y lo sentimos en nuestro corazón, entonces seguimos en el camino, seguimos adelante. Es lo que dice Pablo, todavía no lo alcanzo, pero sigo adelante para ver si alcanzo, si logro llegar a aquello para lo cual el Señor me alcanzó. Hay un propósito, hay una vocación. No vine a este mundo para conocer mi vocación. Mi vocación me trajo a este mundo. Eso es muy importante. 2, Dios te capacita para desarrollar tu vocación. O sea, lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer, no te deja nada más con ese deseo. No, todas las cosas que suceden a tu alrededor, empiezas a tener habilidades, talentos, capacidades para ciertas cosas, y el Señor te va a rodear de gente que te va a ayudar a desarrollar esa vocación, te va a rodear de circunstancias que te van a ayudar a desarrollar esa vocación. El Señor todo nos va a ayudar a que ese propósito, ese proyecto, esa vocación, ese llamado se lleve a cabo. Por ejemplo, Éxodo 31, 1 al 3, el Señor le dijo a Moisés, mira, elegí a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo voy a llenar con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y aptitud para realizar todo tipo de trabajo. ¿De dónde viene esa capacidad? Del Señor.
Somos competentes porque Él nos hizo competentes. Y ha sido por su gracia. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha obrado por medio de mí. Cuando descubro mi propósito, descubro mi proyecto, descubro mi vocación, descubro ese llamado, Dios me está capacitando, Dios me está formando, Dios está rodeándome para, con todas las herramientas, aptitudes, capacidades, habilidades, dones que necesito para desarrollar. No tengo, quiero explicarme en esto, no tengo que sufrir buscando aprender, no se sufre, se disfruta y se disfruta haciendo y se disfruta desarrollando y eso se convierte en nuestro anhelo, en nuestro deseo y cada vez el Señor nos hace más aptos, pero somos aptos, somos competentes porque Él nos hace competentes. Siguiente, la vocación es específica, diseñada solo para ti, diseñada solo para ti. No tengo que competir con nadie, no tengo que imitar a nadie, copiarle a alguien, no tengo que tener celo de lo que hacen otros. Yo debo enfocarme en lo que Dios ha puesto en mi corazón por hacer. Y cuando yo descubro lo que Dios ha puesto en mi corazón por hacer, no compito con nadie. Ahora sí, como dicen secularmente, compite contigo mismo, desarrolla, cumple ese llamado. No tengo que estar queriendo imitar lo que otros hacen y que veo que otros tienen, wow, grandes cosas y hacen grandes cosas. Gracias a Dios por ellos. Haz lo que tú tienes que hacer. Había un himno que, lo cantaba muy pequeño, pero decía, brilla en el sitio en donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Haz lo que a ti te toca hacer. Tengo un amigo que se llama Miguel Casina. Él es un cantautor. Desde el 91 es una amistad que hasta la fecha. Y lo acompañaba y hacíamos muchas cosas juntos. Y luego yo le decía, él me decía, tú compartes y yo canto. Y le dije, si quieres yo canto y tú compartes. Y él nada más se reía y me decía, cuando tú cantas, tienes el ministerio de liberación, dice, porque ni los chamucos aguantan escucharte. Así que, ¿para qué le hago algo que no es lo mío? ¿Para qué hago algo o quiero tratar de ser lo que no soy? Por ahí yo dije, primero ser, prepararse para hacer. Porque si hacemos y no somos, nada más nos hacemos. Así que mejor específicos, esa vocación tiene nombre y apellido. Y tiene tu nombre y tu apellido. Y nadie más va a hacer lo que a ti te toca hacer. Pero el Señor le dijo, ve, le dijo el Señor a Ananías, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Yo lo elegí para algo específico. Y esa vocación tiene nombre y tiene apellido. Siguiente, la vocación tarde o temprano se te revela. Hay algunos que a veces como decimos aquí en México, nos tarda trabajo y nos tarda en caer el 20. Decir, para esto Dios me ha llamado.
Aunque hay otros que, pues de una manera diferente, ya saben, por ejemplo, ya sea a temprana edad, como el profeta Samuel. El profeta Samuel desde el principio empezó a oír la voz de Dios y a transmitir el mensaje de Dios. Desde pequeño ya sabía, ya sabía. O también la mayoría de los personajes bíblicos no se dan cuenta hasta por alguna circunstancia, por alguna situación que pase en sus vidas, se dan cuenta de ese llamado. Casi la mayoría, David, Nehemías, todos los personajes que Dios llamó, como Pedro, como Juan, como Jacobo, o sea, todos ellos, pues de repente van caminando y de repente pues tienen una revelación de esa vocación y de ese llamado. Eso es lo que pasa, pero tarde o temprano, esa vocación se te revela y nunca es tarde para empezar a hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón por hacer. Lo que Dios ha puesto en tu corazón por hacer. No sigas traicionando tu vocación. La vocación es un deseo, un compromiso, pero sobre todo una pasión. Una pasión. Yo difiero mucho cuando algunas personas dicen servir a Dios es muy difícil. Servir a Dios es muy doloroso. Servir a Dios es muy desgastante. Servir a Dios se sufre. Yo difiero mucho de ello. ¿Hay pruebas? Sí, y muchas. ¿Dificultades? Sí, y muchas. ¿Tribulaciones? Sí, y muchas. Pero el gozo de estar haciendo lo que Dios puso en nuestro corazón por hacer, lo supera, porque su gracia es mayor. Es un deseo, un compromiso, pero sobre todo una pasión. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda de Timoteo 2:10. Cumple tu ministerio, amado. Cumple tu llamado. Cumple tu pasión. Esa es tu vocación.